Bueno, muchas gracias al doctor Heinz Ibáñez, a la Sociedad de Coloproctología por la invitación. Es un placer estar acá. Voy a compartirles acerca de la experiencia temprana que tenemos en ISD en el tratamiento de lesiones colorectales T1, pero antes de eso permítanme anunciarles desde ya el Congreso Panamericano de Enfermedades Digestivas que juntamente entre Gastro y la Sociedad Colombiana de Endoscopia y las dos sociedades internacionales, tanto la Sociedad Interamericana de Endoscopia como la Sociedad Interamericana de Gastro, se estará celebrando en Cartagena el año entrante, septiembre del 10 al 13. La experiencia de ISD en el colon y recto en Colombia. No tengo conflicto de intereses. Realmente esta técnica nace, como ustedes lo saben, en el estómago. En Japón, dada la alta frecuencia de cáncer gástrico, se empezó a ver la posibilidad de operar las lesiones tempranas por endoscopia. Y esto nació a través de un estudio de T1s que fueron llevados a gastrectomía con disección de ganglios linfáticos regionales y se encontró que ninguno de los T1s de ciertas características no invadían a ganglio linfático, y eso dio el origen al tratamiento endoscópico de este tipo. Esto se trasladó más o menos 5 años después por el doctor Saito a este tipo de procedimientos que ustedes ven acá, donde lo que se hace es que este tipo de lesiones inmensas, esta por ejemplo en el recto de 6 centímetros de diámetro, que antes eran llevadas a procedimientos un poco más agresivos, ahora pueden ser curadas, digámoslo así, con tratamiento endoscópico y están desprovistas de comorbilidades en su gran mayoría de los casos y tienen una estancia hospitalaria mínima, incluyendo algunas que son operadas ambulatoriamente. ¿Qué se sabe actualmente acerca de la seguridad de este procedimiento? Pues aquí hay un artículo publicado en el 2012 que recopiló hasta ese momento toda la casuística que había de tratamientos endoscópicos de este tipo de lesiones, incluyendo lo que ustedes conocen como tumores de diseminación lateral. Y este estudio encontró una curabilidad cercana al 90%, y además de eso encontró diferencias estadísticas entre las series asiáticas y las series japonesas, dando esto a entender que obviamente la curva de aprendizaje y la adecuada utilización de la técnica y los instrumentos era bastante importante, diferencias de 88 a 65, lo cual son sustancialmente importantes. Y lo otro que concluyó este artículo era que la cantidad de complicaciones era bastante baja y que la mayoría de estas eran solucionadas endoscópicamente y que solo el 1% de las complicaciones en la sala de endoscopia requerían tratamiento endoscópico. ¿Qué pasó después? Este artículo no está publicado sino en abstract solamente, esto es de este año. En la EW aparece este artículo que es un metaanálisis del Brigham and Women's Hospital asociado a la Universidad de Harvard, que recopiló ya no 1.200 sino esta cantidad que ustedes ven ahí, 17.711 casos. Los resultados, como ustedes lo ven en el segundo renglón, una resección en bloque del 92% y 86% de curabilidad. La frecuencia de perforación y sangrado persistían igualmente bajas, diría yo muy comparables a los datos japoneses como tal, y la recurrencia local bastante baja. ¿Qué pasa cuando uno mira la estadística japonesa desde el año 2006, cuando apareció el primer artículo, hasta nuestros días? Pues básicamente, que el número ha aumentado, el N pasó desde 200 en el Centro Nacional de Cáncer de Tokio en el 2006 a casi 800 en el 2013, y miren ustedes que también los japoneses aquí tienen una curva de aprendizaje importante, porque de la resección en bloque de 84 pasó a 88 y después a 90, lo cual es bastante significativo, y la curabilidad también aumentó del 83 al 87. Los porcentajes de complicaciones, según ellos, también han bajado en manos expertas, de un sangrado del 5% al 2% y de perforación del 2 al 2,8%. Cabe destacar aquí que, según lo relatan ellos, este leve aumento en la tasa de perforaciones se traduce en que cada vez los endoscopistas japoneses operan o hacen disección endoscópica de lesiones más grandes
y más localizadas hacia el colon proximal, lo cual, como ustedes saben, tiene un alto porcentaje o una alta relatividad de ser técnicamente difícil. ¿Qué ha pasado en el mundo occidental? Dando una mirada a lo que nos pasa en Occidente, nos damos cuenta, en primer lugar, que las casuísticas no son muy grandes, porque en su gran mayoría todavía estas lesiones o bien van a una resección en multifragmentos o a cirugía laparoscópica. Lo otro que es importante destacar es que todavía tenemos una deficiencia de instrumentos. Estos instrumentos, además de ser conseguibles, difícilmente son costosos. Yo diría que un bisturí de estos puede costar alrededor de 800.000 pesos. Y si la EPS pues, no cubre este procedimiento, todavía estamos, diría yo, en un proceso bastante temprano de que esta N de los casos pueda despegar. Adicionalmente, se sabe que en Occidente esto, digamos, tiene un tiempo endoscópico mucho más largo y la tasa de complicaciones es alta comparado con la mucosectomía estándar y que además de eso necesita experiencia y entrenamiento. Esto fue publicado hace muy poco en Gastrointestinal Endoscopy. Dando una mirada a las series occidentales, aquí hay 3 de las más grandes. Lamentablemente los N todavía, comparado con las estadísticas japonesas, es muy precoz, pero estamos ganando experiencia. ¿Qué podemos ver aquí? Hay un estudio italiano, hay un estudio hecho aquí en Colombia, hay un estudio otro europeo, y las resecciones en bloque que ustedes ven en el segundo reglón van de 90, 89 y 71, y la curabilidad de 80, 95 y 68. Es evidente que hay diferencias en la tasa de curabilidad, pero lo más importante es que estos datos deben ser comparados con los japoneses, a ver en dónde estamos nosotros ubicados. Nosotros en Latinoamérica no es bueno que nos comparemos con los europeos porque nos debemos comparar con las tasas japonesas. Y aquí están. Los últimos datos japoneses muestran resecciones en bloque del 90, los 3 estudios occidentales muestran 90, 89 y 71, y la curabilidad 87, 80 y 95. Nosotros creo que tenemos esta tasa de curabilidad porque un poco más alta que la serie japonesa porque nuestros casos no son tan grandes como los japoneses, número 1. Entre más grande sea la lesión, más extensa y más probabilidad de que salga no curativa. Y lo otro es que hemos hecho una adecuada selección de los casos. Hemos creído que no se debe hacer este procedimiento por hacerlo, sino cuando haya una adecuada estadificación de la lesión, y de esa manera es la única manera en que podemos lograr cifras iguales a las japonesas o quizá mejores. Es la única manera, creo yo, hacer una buena estadificación preoperatoria. En eso hay signos semiológicos de profundidad de la invasión, como ustedes conocen, el tamaño, la presencia de un componente 2C, la presencia de pliegues. Cuando una lesión está cabalgando sobre un pliegue, a veces es muy complejo entrarle a esa lesión, la probabilidad de tener perforaciones es alta, así que con ese tipo de lesiones pues es complejo y hay que seleccionar muy bien los casos. Los que han trabajado con nuestro grupo en Colsanitas saben de eso, los coloproctólogos, y hay muchos de los casos que son T1 que los enviamos a coloproctología para que les hagan una cirugía laparoscópica. Hay que saber que esta técnica es importante, tiene beneficios, pero también tiene limitaciones. Cuando nosotros nos excedemos en esas indicaciones es cuando cometemos errores y cuando los resultados no salen bien. ¿Qué pasa en relación a sangrado y perforación? Estamos más alto que los japoneses. Miren ustedes, sangrado 1.9, el de nosotros es 4.4. Hay estudios europeos que demuestran un poco más, 5.7, y perforaciones, ellos están en 2.8, nosotros en 8.5. De esos 8.5 y de esos 45 casos, son 4 perforaciones, de los cuales 2 de ellos han ido a cirugía por la incapacidad difícil de cerrar los defectos en el colon transverso y en el descendente. Estos pacientes tuvieron buen resultado después de la corrección quirúrgica y esto me hace pensar a mí que este tipo de tratamientos debe ser en conjunto entre gastroenterología y coloproctología. ¿Qué hay de nuevo en relación a lo que uno puede hacer de más en este tipo de tratamientos? Pues hay 2 cosas. Uno, que
hay cierto tipo de lesiones y cada vez aparecen más que están con fibrosis en la submucosa. Y estas son las lesiones que no levantan bien y las que dan muchísimo problema y que tienen un alto riesgo de perforación, aumentan el tiempo operatorio, etc. Para esto, digamos, hay ciertas cosas que la tecnología ha aportado, que es algunos bisturís que a la vez de cortar inyectan, y la compañía Olympus va a lanzar uno muy prontamente que no solamente inyecta, sino que puede succionar. Entonces, con ese solo bisturí vamos a tener algo que corta y que coagula, que irriga y que succiona. Es decir, eso creo que va a cambiar la manera de cómo hacemos ISD en este momento, va a disminuir los tiempos operatorios y ojalá las complicaciones. Pero de lo que les quiero hablar más exactamente es esto. Esto es un nuevo concepto que se llama escoger bien la planificación estratégica en un procedimiento operatorio, y esto se hace antes de llevar un paciente a cirugía. Antes de llevar un paciente a cirugía es muy importante mirar la lesión muy bien, saber qué instrumentos se van a utilizar, qué elementos para elevar la submucosa y sobre todo en qué posición se va a operar. Entonces es muy común que nosotros veamos los pacientes y le demos vuelta de cúbito supino o de cúbito lateral izquierdo y derecho para buscar la mejor ubicación, si es en retroflexión o si es en visión directa. Eso se llama la planificación estratégica de ISD y hace referencia también a un concepto nuevo que es escoger el nivel de disección en la submucosa. El nivel de disección puede ser escogido por el operador dependiendo de las características de la lesión. Si hay fibrosis, por ejemplo, uno debe ir debajo de la fibrosis. Si no hay fibrosis, uno puede ir más cómodamente en el nivel superior. Hay otra cosa que es por dónde cortar primero, y eso es lo que les voy a mostrar, dos videos que van a ilustrar eso. ¿Por dónde empezar? Si se empieza por la izquierda, por la derecha, si por detrás o por delante. Esta es una lesión en el colon ascendente, muy próxima a la válvula ileocecal. Como ustedes ven en la fotografía de arriba a la izquierda, el borde proximal no se ve, y en esos casos ahí no se puede hacer una mucosectomía, sino que hay que hacer este tipo de procedimientos, porque el borde de allá no se ve, y cuando uno mira por detrás tampoco se ve el distal. Entonces lo que hay que hacer es en retroflexión, mirar muy bien el borde, que ahí se vio bastante bien, y empezar una técnica que yo he denominado que es la técnica SMILE, que es la incisión hemisircunferencial de la parte proximal primero, y después de eso disecar al fondo todo lo que más se pueda, porque la lesión está cabalgando. Como ustedes vieron ahí, este tipo de lesiones cabalga sobre un pliegue, y entrar a hacer un procedimiento sin ver la línea de corte es con un alto riesgo de perforación. Entonces, después de inyectar en la submucosa, hay que tomar un margen importante de más o menos 4 milímetros para incidir el borde sano de la lesión y darle un borde oncológico adecuado. De esta manera. Y una vez, este es el lado derecho de la lesión, una vez esto se haga, lo que yo recomiendo es entrar directamente con la solución para elevar la submucosa sobre ese espacio que ya está bastante visible. Uno de los grandes errores que cometemos o que las cosas no salen bien es cuando pasamos el inyector, inyectamos el líquido y nada pasa. Eso es porque está en la capa muscular cuando está muy duro o está en la mucosa, y en la mucosa se forma un hematoma, y eso no es bueno en este tipo de procedimientos. Una vez se hace el lado derecho, que pasar al lado izquierdo, este paciente tenía fibrosis en el centro. Entonces, en el lado izquierdo se hace lo mismo, inyección precorte y corte hemisircunferencial con el bisturí. Este es un bisturí que es especial para disección endoscópica de la submucosa, no es el IT Knife 2 que se utiliza en estómago, es otro bisturí. Hacer con IT Knife 2 en el colon es bastante complejo, yo no lo recomiendo excepto en lesiones del recto. Y después de inyectar en la submucosa se pueden presentar estas cosas como sangrado. La clave para mejorar este sangrado es inyectar el líquido que tenemos con solución salina. Esto ensancha el tejido submucoso, hace presión sobre el vaso, el sangrado disminuye, podemos ver el origen del sangrado, y con el bisturí, que a la vez coagula y corta, podemos solucionar ese problema rápidamente y seguir con nuestra disección. Esto todo es en retroflexión, y aquí lo que estoy enfrentando es el pliegue, o sea, la idea es llegar hasta el pliegue, donde está cabalgando la lesión, y parar ahí, y después enfrentar la otra parte de la hemisircunferencia. Aquí la disección va bastante cómoda.
el bisturí en este caso puede ir de derecha a izquierda. Ahí digamos que yo ya prácticamente estoy quizá un poco más allá del pliegue. Esta es una visión panorámica y esta es el borde que no ha sido cortado de la parte más distal de la lesión, que ustedes ven ya está coloreado con índico carmín levemente levantado, y lo que se debe hacer ahí es entrar por la parte central de la lesión y terminar la hemicircunferencia por la derecha y por la izquierda, y en ese caso la lesión está prácticamente que resecada. Al momento de llegar al borde, inmediatamente la lesión se levanta, claro, por gravedad, y permite este tipo de cortes mucho más francos, mucho más fáciles, asequibles, disminuyendo el riesgo de perforación. Creo que para lesiones que cabalgan sobre los pliegues y que están sobre todo en el colon derecho, esta es la técnica de elección. Ese es el espacio. Esta es una cirugía que se hizo en 59 minutos, es casi la mitad de la circunferencia, y esta es el espécimen resecado que midió 4.5 centímetros, y la patología demostró displasia de bajo grado combinada con displasia de alto grado. Bien, aquí hay otra lesión, todavía tengo un poco de tiempo, que ilustra este procedimiento que yo lo he denominado la técnica SMILE. Como ustedes ven acá, lo importante aquí es incidir la parte proximal de la lesión, ir hasta el fondo todo lo que más se pueda, inyectando y visualizando adecuadamente, y la forma en que queda esa área es como si fuera una sonrisa, y posteriormente se incide la parte distal de la lesión y otra vez vemos el mismo efecto de lo que va a pasar ahora, que es que una vez los dos bordes se unan, la lesión se levanta completamente, se vence, y en ese momento ya digamos que el procedimiento puede estar completado. Ustedes van a ver aquí que este mismo bisturí coagula y corta. Ahí hay algunos vasos que están en la submucosa que pueden ser cortados con este tipo de bisturí. Ahí está el vaso, ahí inmediatamente se cambia el plano de endocorte a coagulación. Ahí, por ejemplo, se coagula el vaso y se sigue incidiendo la capa de la mucosa para lograr, digamos, unos resultados satisfactorios. Esto, digamos, que es lo que ha mostrado o lo que nos ha llevado a tener unos tasas de resección y curabilidad altos. Creo que en este momento creo que hasta un residente pudiera ya cortar esta parte de la lesión, porque la parte de la submucosa se ve bastante bien y realmente es fácil de manejar. Bien, ¿qué pasa con las complicaciones? Ya hemos visto que las complicaciones es de las cosas más temidas en cirugía de colon endoscópica, y para esto es muy importante contar con CO2. El CO2, como ustedes lo saben, difunde mucho más rápidamente, y a pesar de que haya una perforación, cuando estamos usando CO2, el paciente no se distiende en el abdomen y todavía tenemos control dentro del lumen para cerrar las perforaciones, así que esto es clave tenerlo a mano. Y lo otro es tener clips de todos los tamaños, de todos los, independientemente de la marca, hay que tenerlos, hay que estar adiestrado para manejo de clips. Este es un caso de una perforación evidente que fue manejada con clips, al paciente le fue bastante bien, y este caso fue utilizado para un estudio que hicimos con Todd Baron y publicamos hace algunos años. Bien, para resumir, en cuanto a la experiencia precoz que tenemos en Colombia en cuanto a esto, es necesario decir que estamos en un tiempo de aprendizaje, pero que estamos también en un tiempo de crecimiento, que nuevos abordajes y nuevas técnicas para enfrentar los diferentes tipos de lesiones, aquellas del colon derecho, aquellas que cabalgan sobre lesiones, pueden ser manejadas con algunas técnicas especiales o técnicas que se adaptan al tipo de lesión, y que, de acuerdo a los estudios que mostré al comienzo, los estudios multicéntricos entre continentes, la ISD para este tipo de lesiones parece ser extremadamente efectiva para alcanzar una tasa de resección en bloque alta con una
muy baja tasa de complicaciones. Finalmente, permítanme invitarlos en nombre de la Sociedad Interamericana de Endoscopia Digestiva, a la cual presido, al primer Congreso de Endoscopia Mundial que se va a realizar en India en el año 2017 y para lo cual ya la industria en Colombia está bastante interesada, así que pueden empezar a hacer sus contactos. Nosotros en CIES vamos a tener una importante participación aquí y los invito de verdad muy especialmente para que se unan a este evento. Gracias. Muchas gracias, doctor Fabián Nomura.